Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer nuevamente compartir con ustedes este espacio donde estamos haciendo la enseñanza del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Es un libro que a mí particularmente me ayudó bastante en el trabajo que estoy haciendo, que es el network marketing, porque nosotros estamos contactando todos los días con las personas y este libro me ha encaminado, me ha ayudado a cómo puedo hacer una mejor contacto con las personas y obtener mejores resultados también. Pero no importa, como dije en los anteriores capítulos, si tú no haces multinivel o network marketing, este libro igual te va a ayudar en tus relacionamientos con las personas diariamente. Y hoy es un tema muy interesante que vamos a tocar, que es el capítulo 4, que es una fácil manera de convertirte en un buen conversador. ¿Y cómo podemos convertirnos en un buen conversador? Hoy en día, con el mundo ajetreado, eh, en constante movimiento, nos cuesta mucho de repente escuchar a las personas. ¿Y cómo podemos convertirnos en un buen oyente? Y el libro nos dice que sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Y de esa manera te vas a convertir en un buen conversador, siendo un buen oyente. Y ahí me quiero detener un rato para hablar de este tema porque, como decía en un principio, que en este mundo tan ajetreado hay tantas personas con sed de que se le escuche, con hambre a que se le escuche. Y nosotros muchas veces no tenemos esa habilidad de escuchar a las personas. A mí me ha pasado mucho en mis presentaciones que hago con las personas, me reúno con varias personas. Ya, primeramente lo importante es escuchar a la persona y uno nota la necesidad que tiene la persona de poder hablar con otra persona. Se sienten solos, en sus casas viven 3 4 personas y ahora con la tecnología que tenemos todo el mundo, los celulares, cada uno en su mundo. Y tus padres, tus abuelos, las personas que están más, digamos, de edad avanzada, que no están tan sumergidos en la tecnología, de repente se sienten solos, porque ven lo que las personas de su entorno están metidos en las redes sociales, en TikTok, en todo lo que sea las redes sociales, y no tienen la oportunidad o no tienen tiempo para hablar con sus padres, con sus abuelos, si tienen la bendición de tener todavía abuelos, que sabemos que no están sumergidos todavía en este mundo, excepto algunas personas que ya, ¿verdad? Pero yo he notado eso en mi recorrido, haciendo mis presentaciones del negocio, inclusive antes, porque yo sigo haciendo trabajo tradicional, también se ve mucha necesidad de las personas que quieren conversar, quieren expresarse, quieren ser escuchados. Y hoy en día hay muy poco de eso y necesitamos realmente volver a reactivar eso para tener una buena conexión con las personas. Entonces el tema de hoy, como les decía, es muy interesante porque trata justamente de cómo podemos convertirnos en un buen conversador. Y el libro nos dice que para eso necesitamos ser un buen oyente y animar a las otras personas que nos cuenten sus vidas, sus historias, y de esa manera te vas a convertir en un buen conversador. Pero vamos a leer un poco algunas historias que tiene este libro, de cómo se encaró, de cómo muchas personas lograron éxitos, inclusive haciendo esto. Entonces nos dice que uno, sí, bueno, uno de los más grandes es el arte de escuchar. En los tiempos modernos fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud describió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos. Su voz era grave y bondadosa. Gesticulaba poco, pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresaba mal, era extraordinaria. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Imagínense, Simon Freud, una de las personas,
un psicólogo, Sigmund Freud, que conocemos a través de los libros, decía que tenía esa capacidad de escuchar activamente a las personas, sin ser agresivo, porque mucha gente se siente cohibido cuando una persona te mira fijamente, es como no tiene la libertad de expresarse. Entonces, decía esta persona que habló con Sigmund Freud que tenía una capacidad increíble de escuchar a las personas. Y acá nos dice el libro que si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda y hasta lo desprecie, aquí tienes la receta. Jamás escuche a los demás. Interesante, ¿no? Si quieres eludir a las personas, si quieres que se rían de ti apenas te das la vuelta, que nunca escuche a los demás. Entonces, trata de escuchar a las personas, habla más con las personas. Entonces, si le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje y no la deja terminar, no es tan vivo como usted, porque ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla, interrúmpalo en medio de una frase. Eso nos ocurre bastante cuando estamos hablando con las personas de repente. A mí me ha ocurrido hasta que entendí cuando leí este libro, cuando de repente estoy hablando con una persona y me sale una idea y me da la gana de interrumpirlo. Eso no se debe hacer. Hay que tener cuidado en esa parte porque la persona se está expresando, está transmitiendo sus pensamientos y cuando tú le cortas, su inspiración se corta también y es que eso se termina normalmente ahí. Entonces tenga mucho cuidado, espere a que la otra persona termine lo que tiene que decir y ahí da su punto de vista. Pero nunca, nunca interrumpir a las personas mientras está hablando, mientras se está expresando y contándote una historia o lo que sea, pero nunca hagas eso. Y nos dice el libro que ¿conoce usted a alguien que proceda así? De que te interrumpe cuando quieres hablar. A mí me ha pasado muchísimas veces. Entonces, yo sí, dice el autor. Desgraciadamente, y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos, esto es lo que son. Majaderos embriagados por su propio yo, ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí, y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicole Murray, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación. No es educado, dice el doctor Buller también, por mucha instrucción que tenga, de manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responderte. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesado en sí misma y en sus necesidades y en sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muela le importa más que una epidemia que mate a 1 millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos en África. Piense en eso en la próxima vez que inicie una conversación. Eso también es muy importante, que la persona que habla con usted, lo que le importa a él es su problema, no le importa tu problema. Entonces, para que sea un buen conversador, anímele a esa persona a hablar de su problema, a hablar de lo que él siente, de lo que él quiere expresar. A él no le importa tu problema. Como decía, puede caerse todo el mundo, puede haber 10.000 terremotos por todos lados, pero a él lo único que le importa es su vida. Entonces, la próxima vez que quiera interrumpir a los demás, piense eso, que no le importa su problema. Lo único que le importa es su problema. Y seguimos hablando acá que no solamente los grandes hombres desean ser buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selección de Reader Digest, muchas personas llaman a un médico cuando lo que necesita es alguien que la escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo de Springfield, Illinois, a un viejo amigo, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él.
El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de libertad de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales censuraban pero no liberar a los esclavos. Y se pasaron muchas horas hablando. Y lo que él quería era solamente hablar. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos al médico, nos dice, no es por un problema de salud, sino que los médicos, ustedes se dan cuenta que nos escuchan cuando le estamos contando nuestro problema. Entonces, es muy importante para convertirte en un buen conversador, ser un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos, de sus problemas, y de esa manera te vas a convertir en un buen conversador. Bueno, no te olvides en seguirme para no perderte los próximos capítulos de este libro que son muy interesantes y nos vemos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Chao, chao.